onda, chamacos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy requete bien. Aquí nos encontramos en un siguiente episodio. ¿Cómo estás, Andrea? Súper bien, muy contenta, muy feliz de estar otra vez frente a ustedes. Nos tardamos, chamacos, pues, pero ya sabes cómo es la vida de ajetreada, ¿verdad? No se puede hacer todo lo que uno quisiera. Así es, definitivamente. Luego más nosotras que escogimos ser mamás, esposas y mujeres perfectas, Ay, no, trabajadoras, mensa. olvídate. Sí, así está la cosa. Pero bueno, siempre hay temas nuevos que podemos tocar y siempre hay temas que podemos conectar a través de sus peticiones y sus solicitudes. Pero como el tiempo no pasa por encima de nosotras, nada más que sigue corriendo y uno se congela. Yo creo que hemos tenido vivencias a lo largo de la vida que podemos practicar como una experiencia bonita y sobre todo hacer una comparativa del antes con el ahora, porque Así es, somos mamás también. correcto. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Te acuerdas más o menos? Pues mira, siendo muy honesta, mis recuerdos de niñez eran en la primaria, en el jardín de niños, porque a mí la Nati, pues como ya les conté, no me dejaba salir, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en la primaria era padrísimo llegar y te Oye, llevabas, ese va a ¿qué? ser otro tema, Ah, ¿no? claro. Herida de infancia. Uy, olvídate, se va a estar muy bueno. Papá, no es para ti, no es nada personal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, jugábamos mucho, me acuerdo en el recreo, al elástico, oigan, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas que se ponían dos niñas y te Sí, ponías el el elástico a liguero, las yo le rodillas? llamaba el liguero. Sí, pues también el Ajá, liguero, ¿no? Creo que le no, llamaban hombre, y ahí. era Y era pro, pues chinguiza. iba por niveles. De las... Empezabas en el tobillo, media pierna, luego en la rodilla, luego cuando ya andabas acá, entregando el equipo, pero ganando, ¿no? Yo creo que sí, tuvimos buenas experiencias y buenas anécdotas de ahí de la primaria. Sí. Pues yo de la primaria no tengo muchas. O sea, me acuerdo que en la primaria llevábamos los nenucos. En mis tiempos, los monos, los muñecos, los bebés, pues se llamaban nenucos, porque todavía no funcionan ahí. Ajá. Pero ese jugábamos, que éramos las mamás, jugábamos mucho a la mamá y al papá, que te dije. ¿A qué? Y nos Pero besábamos. de eso me acuerdo nada más en la primaria. Pero saliendo de la escuela, comíamos, llegamos a la casa de mi nana, de la nana Lidia, y comíamos y nos íbamos. O sea, yo me iba a tocar casas de mis amigos y ya ahí me quedaba, ahí me encerraba, y iba mi nana y les tocaba la puerta a esos vecinos, noche, porque me anochecía impropia, y yo qué bárbaro. No. Yo me acuerdo también, fíjate que en la primaria, pues había dos bandos, ¿no? O sea, haz de cuenta como las divinas, la de las novelas, haz de cuenta, había unas que eran súper populares, pero eran Sí, de la bad escuela. girls, Ajá. eran niñas malas, ¿no? Malas de aquel entonces, o Ajá. sea, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que yo bailé en el Festival del Niño, Amigos por Siempre, y ellas bailaron Follow the Leader. Entonces eran muy exóticas para mí, pues, Ay, la no. Valeria Estrada, y me estás viendo seguro, Valeria Estrada, ella era chola, porque ella bailaba Follow the Leader, y yo era la nerd, la ñoña Ajá, de la escuela, porque ok. nosotros decidimos bailar Amigos por Siempre, chamacos. Entonces, muchas anécdotas como esa, también jugábamos al chinchinawa, no sé si te tocó. Chinchinago, arriba voy, sí se cae la burra, ¿no? Mire la espalda, destruida, pero pues el que llevaba más No, lejos era el que yo ganaba, era ¿no? muy viva, yo me ponía de poste. Y los demás ahí estaban, ¿no? Agachados. No, sí me acuerdo de eso. Sí, la verdad es que fueron experiencias que yo creo que todos vivimos y generacionalmente algunos juegos sí se transmitieron y otros ya no, como por ejemplo ahorita yo escucho que Santiago, mi hijo de 9 años, es que estuvimos jugando a la roña, ¿no? La Que roña, también la roña fue en nuestros los tiempos, quemados. los quemados, ahí andabas con la espalda toda madreada y la pelota Pelota. dibujada, ¿no? Pero sí eran experiencias que hacían una niñez más sana. Sí, la verdad sí me tocó. Por ejemplo, a mí me tocó jugar en el callejón, puro callejón Aguasarca aquí, ¿no? Ya saben. Ahí jugábamos, teníamos un juego, Ujú, yo no sé quién nos los enseñó, no sé quién nos los dijo, se llamaba el guayabato, digan. ujú. El guayabato, ¿lo habías escuchado? Jamás. ¿Ah, que no? Uh-uh. Ah, bueno. Pues el guayabato es lo mismo que las encantadas, pero Ujú. era guayabato. Pues ahí está, ¿no? Guayabato y te quedabas estático. Entonces el otro tenía que llegar y era un trabalenguas porque era desguayabatado y ya en chinguiza. Pero éramos como 20 criaturas jugando ahí en el callejón. Muchísimos, que ahorita pues ya todos padres de Ujú. familia, alcohólicos, drogadictos. Ay, no es Jóvenes, cierto, no es cierto. pero La seguimos mayoría, jóvenes. ajá, sí, ahí por ahí los veo, me los topo, otros ya no, pero fue muy bonita esa niñez. Fíjate, luego también jugábamos nosotros mucho, me acuerdo, al stop. Ajá. Y luego decías también al stop, declaro la guerra contra Contra mi mi peor peor enemigo enemigo, que ¿qué es? es, y ya, mi Ah, piernero, y luego stop, y ya, ¿no? pero Y te ahí ponían calculabas los nombres, ¿no? pasos. Te ponías un Ajá. nombre de ciudad, puede Sí, o ser, sea, o de de... ciudad, tú elegías, ¿no? Ah, Una era ok. de ciudades, otra era Nombre de de... otra ronda, ajá. ok. Que es Francia, por ejemplo, ¿no? Y el Sí. que escogió Francia, valiste gorro, ahí te paras, y tantos pasos a tal, y si le atinabas, Ajá. Pues ya va para afuera, pasabas, ¿no? ¿no? Ajá, ibas tú a otra ronda y ese ya valió gorro, ¿no? Oye, el bote robado. ¿Nunca lo Ay, no, jugaste? yo soy más joven.
No es cierto, no caigan, no Qué caigan. No voy a caer en bárbaro, provocación. qué bárbaro. El bote pateado o robado, no me acuerdo. Yo me acuerdo del bote robado, que Ujú, le pateabas, se cuenta, era una lata, le ujú. llenábamos de piedritas y la pateabas hasta donde nadie te contó. Y luego tenías que irte corriendo y también ibas a contar los pasos, algo así. Ujú. La neta no me acuerdo del bote robado, me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo De cómo era de la cómo dinámica. era exactamente. Nosotros, fíjate, en la primaria me acuerdo que era un deleite jugar footbase. Ay, ¿Te sí, acuerdas? sí. Digo, no estuvimos en la misma primaria, pero yo creo que ese es un juego muy generacional Ujú, y de nuestra época, ¿no? O sí, sea, era como el maestro de educación física llegaba y queríamos jugar footbase sí o sí. sí. Y era el Eran tres castigo. Si no bases. hacíamos algo bien como en la clase, no va a haber footbase al final. Uy, era olvídate, No, ¿no? Eso y una mentada de madre era lo mismo, porque ajá, todos los chamacos salíamos a jugar footbase. sí. La verdad es que yo nunca fui buena para los deportes, o Ujú, sea, siempre fui como muy artística en la danza, ujú, olvídate, yo mis primeros lugares y lo que te ajá, tuve, pero también practicaba gimnasia. Entonces, como los juegos de la gimnasia eran muy rudos, así, los ujú. juegos con las amiguitas de la gimnasia eran muy, muy, De que split y sí, pues squat, no, así. o sea, la que haga la mejor arabesca y luego un Ajá, giro, doble flip y taca, taca, ¿no? ujú. Y yo no era como muy buena para los deportes, pero sí se me daba mucho lo Lo cultural, ¿no? Lo artístico. artístico y así. Y entonces con mis amiguitas que tuve en la danza, porque estuvimos ahí en una academia ahí por la Bachoco, ahí como que yo estaba más en mi mood, no me iba Ujú. mejor en esos juegos, pero en el liguero era top, número uno, Ay, yo también. olvídate. La cuerda. Dale, No, chilito. no, no, olvídate. Chilito, mira. No, yo la verdad es que no era No muy se me veía. habilidosa para la brincadera, Ah, preciosa. bueno. No, yo Este, sí, todo lo que fuera brincar, lo que fuera correr, extremos, sí, sí me gusta. me acuerdo, fíjate que había un también, es que éramos como más competitivos, pero bueno, yo hablo por mi experiencia, ¿no? Éramos más competitivos, pero eran cuestiones más sanas. Por ejemplo, Ujú. también me acuerdo que una manera de jugar que teníamos, así nos juntábamos la bolita de los nerds y era hacer preguntas a ver quién se Ajá. sabía la respuesta más perrona, ¿no? Entonces, como que tuve etapas yo muy diferentes y ya en la secundaria ya no jugábamos Ok. porque nos creíamos los más grandes del mundo, personas maduras, Me tenías a los civilizadas a 15 los años 13 jugando años. ahí, al Sí, yo guayabato, no. al guayabato. Ya eran más correteadas de andar atrás del Ajá. chamaco que te gustaba, ¿no? En la secundaria, pero no, en la primaria yo sí tengo súper buenas memorias. Y una vez, fíjate, me acuerdo que las niñas estas que eran cholas es un decir, ¿no? O Ajá, sí, sea, sí, sí, eran sí. las niñas más adelantadas, Ujú. vaya, pero no malas, sino que, pero Más una vez, barrio, más oigan, barrio, ándale, justo, como que traían más más barrio. malicia, como se Ajá. dice ahora, ¿no? Este, pues estábamos en las clases, todos, se desapareció un grupo de chicas Ujú. que pues se sabía que eran así como las más tremendillas del grupo, De que de nomás los anuncian. grupos, porque Ujú. era sexto A, sexto B, sexto C. Entonces hice una mezcolanza de esos tres sextos y de repente estas chicas de así variados los salones se van y se meten a un baño. Ujú. Entonces empezaron a hacer un juego que hacían con los lápices, así como que según hablabas con el chamuquis, Ay, sí. y le hacían así con los lápices, de una forma, no Ujú. sé qué. Pues total, oigan, yo no sé si eran faramayas de las chamacas, pero ahí estaba, mira, muy de ojo blanco, ridícula, Ay, no, poseída, convulsionando, pues. sí. Y entonces yo me acuerdo Ahí sí yo que era yo sí era bien miedosa. mitotera, pues en ese sentido, porque yo era ñoña, o sea, yo era ñoñona, ¿no? A mí eso me asustaba. Y entré al baño y una chica que se llamaba Araceli, nunca se me va a olvidar porque era muy bonita Araceli, era novia de un muchacho que se llamaba Marlon en Ujú. aquel entonces. No andan divorciándose, digo, quizás eso fue hace como 1400 años. Ajá. Entonces, esta muchacha estaba también en la bolilla, pero ahí estaban así literal desmayadas, convulsionando. No se pagó esto, no. Entonces, no, para mí era muy de cholos eso, o sea, yo Ay, sentía que estaba en contra de todas las yo leyes era miedosa naturales también. y me acuerdo que esa vez yo fui con el director a decirle que había tema con las niñas. Oye, ¿sabes qué, director? Está pasando algo en el baño para que vayan. Pero yo no dije nada, güey, más que eso, ¿no? Ujú. Entonces vino hasta la Valeria, que era la sola, no te Ajá. hagas, ¿no? A Y desgreñarte, mija. y vino la Valeria y se me quedó viendo así. Tú les dijiste, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar porque fue mi primer conato de pleito y yo era la más sacatona, pues, o sea, No. olvídate. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Pero yo sabía que sí les había dicho, Roja, de todos pero no colores les la había sangre dicho nada estaba. mal, o sea, yo nada más quería que salvaran las vidas de las pobres criaturas poseídas, ¿sabes? Como, o sea, entonces, como que ahora
los niños pasan más tiempo como en las tablets y Sí, todo esto, y guau, conectados. pero bien enfocados esos juegos que teníamos antes. Yo creo que nos dieron una niñez mucho más sana que la que viven nuestros hijos Sí, o ahorita. sea, estamos desconectados, pues Ujú, vivías, realmente vivías, porque ahorita es muy distinta, o sea, es tener el aparato acá, o sea, enchufado por todos lados. ujú. O sea, desgraciadamente no nos da también ahorita la sociedad, el mundo, el tiempo como está, pues para traer a los chamacos correteando. Tienes que irte al parque, pero así afuera de tu casa, pues no, se los llevan. Y aparte que yo creo que ya vivimos en una sociedad que nos asusta y nos intimida y ya no sabemos si el niño que Sí, es el vecino, por ejemplo, el otro día aquí en el barrio donde vivo ya, aquí en mi colonia pobre, aunque se ataquen los vecinos, este, un chamaquillo que no tenía, más de 12 años no tenía. ujú. Entonces venía así en una bicicleta, ay, ya no voy a dar más características porque nos va a poner fea la cosa. Marca. Entonces venía, y el niño, se llama, no es cierto, Ujú. no, jamás vulneraría su identidad, pero sí me preocupó porque bueno, este tema no lo vi directamente yo, pero lo vio mi hija y llegó súper asustada y me dice, mamá, me dice, se le cayó a un niño un vape, ya sabes, un Sí, 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 cigarro un de esos vapeador. electrónicos, ¿no? Ujú. Un vapeador. Y estaba súper chiquito y que no sé qué. En ese rato fuimos al parque y yo ya, me dijo ya, es ese niño. Y dices tú, a la torre, o sea, yo creo que antes no teníamos sus alcances, No, no porque tenías acceso a eso. exacto. Y también creo que somos muy responsables como padres, porque a veces, digo, estamos hablando de los juegos, ¿no? Pero Ujú, yo creo que vale la pena hacer el comentario de que somos papás muy ocupados, ujú. porque nos escudamos realmente en estar Sí, el ocupados. Nuestros cansancio. papás también estaban ocupados, Sí. ¿sabes? Entonces, también estaban ocupados, pero también nos daban ese tipo de libertades y estaban pendientes y todo. Entonces, siento que también te parece chiste, ¿no? Estoy bien repetitiva, perdón. Buscamos como papás justificar nuestras malas acciones. O la ausencia. Exactamente. Y decimos, es que no hay tiempo. Ujú. Antes tampoco había, pues también te chambeaba tu mamá y tu papá. Sí, Y, y siento que particularmente éramos generaciones y somos ahorita generaciones con más disciplina, con más más sanas. respeto, con más apego a la realidad de las responsabilidades. O sea, no veíamos al papá. Con carácter, Luisa, Exacto. simplemente. O sea, te podías defender antes tú sola. Ahorita ningún niño se sabe defender. O sea, estás en secundaria, estás en prepa y le hablan a los papás. Oigan, ¿cómo es posible eso? Bueno, yo ahí sí difiero un poco. Ujú. Yo siento que yo fui una niña Depende que de no la se defendía. problemática, ¿no? Yo La era una niña que problemática. no se defendía. Yo aprendí a defenderme, oigan, porque tenía una comadre, no tenía, ay Dios guarde, todavía tengo. A mí en la prepa me hacían bullying, Andrea. O sea, me Neta. hacían bullying Sí, en no, primer, no, y no había un viví eso, chamaco gracias a Dios. al que yo le gustaba. Entonces, como yo no lo pelaba, me hizo la vida imposible. Tú me estás viendo, Mafa, que espero que estés teniendo una mala vida. No, no es cierto. Pero sí, la verdad era muy grosero, era muy poco caballero, ¿no? O sea, estaba Ujú, muy mal educado. Y un día me acuerdo que mi comadre me defendió ahí de una situación y me dijo, a ver si ya te pones las pilas. O sea, ujú, no te voy a poder yo defender siempre, tu mamá no va a estar ahí y es ruda hasta la fecha. ujú. Saludos, comadre, tú sabes Ajá, quién eres. Y yo no me sabía defender. ajá. Hasta que un día, por una ofensa que me hizo ese muchacho, y me defendió su primo, en paz descanse, yo creo Ujú. que con eso de los que me conocen van a saber a quién me refiero. Dije yo, jamás me vuelvo a dejar. No vas a permitir, pues, que Jamás, pasen por encima. jamás. Y me aprendí muy bien, aprendí a De más, defenderme de de más. más. He creado un monstruo, dijo la Pobrecita. Y por ejemplo, yo ahora con mis hijos, yo siento que he cometido errores, Ujú. porque siento que los he hecho, fíjate qué feo, respetuosos de más. Okey. O sea, por ejemplo, el Santiago una vez fuimos a una clase él estaba en box, entonces había combate. Ujú. Y yo siempre a las mujeres no se les toca, ni con el pétalo de una rosa, pues se lo surtió la morrita, Ay, porque a la no. morrita le valió gorro, No, pues, que fuera el niño. señorita, no, no, no. Y ese es error mío, no es del Sí. chamaquito, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues ya le tienes que enseñar el límite, o sea, hasta dónde, ¿no? Ujú, Pero igual, o sea, a lo mejor no era tanto el que no se sepan defender, sino que ahorita los niños no les gusta participar en nada, son apáticos, no generalizo, ¿no? No generalizo, pero está muy distinto ahorita la educación a cómo están creciendo ahorita los niños, nuestros hijos de ahorita, a como éramos antes, pues. O sea, siento que había más barrio, o sea, ujú, esa es la palabra, sí. realmente. O sea, más carácter, más, no sé, no encuentro exactamente esa palabra que nos identifique, pues, que nos Yo creo que etiquete. sí, a lo mejor teníamos el instinto de supervivencia más desarrollado, Ándale, ¿no? probablemente. Ahorita yo
Sobreprotección. A los 9 años, la neta tampoco me dejaban ser, no te puedo poner un ejemplo y decir a mí y tal, no. Pero yo creo que yo estoy repitiendo patrones. Y pongo de ejemplo a Santiago porque Lesia es una niña que le tocó crecer conmigo y es muy mujer, ¿no? O sea, es muy valiente, muy aventada. Ajá, justo. Pero este chamaquillo, si yo lo mando a la tienda, no sabe, pues, ir a la tienda, ¿sabes? O sea, a veces que lo obligo, bájate tú y vas a decir esto y esto y esto. Por y luego, favor y gracias. En modo regaño, pero en modo regaño, porque no, pero ¿quién tiene la culpa? Pues, porque a lo mejor si lo hubiera sacado al barrio, que conociera un chamaquillo, o sea, que conviviera, pero la vida nos va llevando a eso. Exactamente, pues, o sea, son otras circunstancias totalmente. Pues, Así es. A las que vivíamos antes. ¿Y en la secundaria? ¿Qué hacías? Ay, no, yo muy rebelde en la secundaria. Fíjate, yo entré a la secundaria chica cuadro de honor, promedio 9.8, ya era humillante para mí. Tenía el segundo. Paso a segundo de secundaria y me descompuse. Me entré al tema de las porristas y no sé qué, y ahí andaba de Chilebolita. Andaba, fíjate que yo me acuerdo que una vez me hicieron un conteo de bateo, de cuántos bateaba yo en un mes. Yo en una gran cantidad, oiga, no me gustaban los chamaquillos ahí todavía como que, no es que no me gustaban los niños, no, ojo, hay que ser una cosa. No pensabas en eso, pues. No es que no pensara, pero decía yo, ay no, y aparte como mi mamá era muy estricta, pues no, Dios guarde, la nata y se enteraba de eso y el diablo era lo mismo, ¿sabes? Como entonces, pero ya después como que ya empiezas, ¿no? Que te gusta el chamaquito y que te da vergüenza hasta comer en la escuela, ajá. Entonces no éramos muy de juego, yo creo que ahí siguió predominando el tema y el gusto por el footbase, cuando había clase de educación física nomás. Y mis juegos se resumían a estar en el club de porristas y que la bailada, y que ya había evento, y que ya esto, y que ya lo otro. Entonces, en eso me enfoqué en secundaria. Oye, llega el internet. ¿O tenías internet en tu casa? Pues fíjate, desafortunadamente yo fui una niña bien fresilla en ese sentido, de que mi papá no vivió conmigo jamás. Te voy a trozar. Entonces como que siempre me mandaba mi centavito, yo siempre tenía dinero y guau. Entonces celular que salía, celular que yo iba teniendo. Yo me acuerdo de un teléfono. Padre. Que ya se convirtió como en mi juego. Era un Nokia, oigan. Era el Nokia cuadradito. Primero fue el Nokia cuadradito, uno que lo dejabas parado y caminaba solo cuando te andabas. El ladrillo, pues. Ya sabes, ¿no? Pero yo lo tenía cuando nadie lo tenía. Y luego después salió otro Nokia que era como alargadito y le cambiabas las carátulas, pero eran como de goma las carátulas. Sí, que tenía colores a los lados. Ajá, era, pues le podías poner la carátula que tú quisieras, que eran como de goma. Sí. Entonces ahí SMS, oigan, o sea, porque no, el mensaje, y luego media hora después llega el 50 caracteres. Pues. Sí. Y luego ya llegó el B3, Motorola B3, uno que se abría así, se cerraba, sí. No, olvídate, esa era de gente rica. Rosa, con el llaverito, ¿no? Y luego el mini phone, hasta entonces yo como que ya me enfoqué más en rollos. BlackBerry. Claro, BlackBerry Pin, preciosísima. No. Sí, pasamos por todas esas aventuras y luego ya, pues ya nacieron mis hermanos y valió gorro. A compartir todo. Sí, a compartir todo, ¿no? Pero, o sea, no valió gorro en el sentido de que me hayan dejado de dar pero pues ya éramos más, ya no era como no era lo mismo. Sí, pero yo ya no tuve juegos como tal ahí, ya me enfoqué en esas cuestiones, justo. Entonces se te acababa el saldo, valiste gorro, pero te daba ciertos mensajes gratis, o había una llamada que hacías y tenías que colgar antes de los 5 minutos, ¿te acuerdas? Sí. Eso ya me tocó en la prepa, y andaba de novia, pues híjole, era el fin del mundo si se me acababa el saldo, porque no tenía para meterle. Y sí, cuando te pasabas el mensaje así inspirador, así romántico, híjole, que mandaba 2, que me cobraba 2 pesos el mensaje, yo creo, pues no sé. No, eso sí me tocó ya en la prepa, pero en la casa sí batallamos, chamacos, sí batallamos bastante en mi casa. Yo la computadora de este tamaño así, y que sonaba cuando se conectaba. Sí, es que en la prepa apenas tuve acceso yo a una computadora. Y pues de internet ni hablamos, yo creo que hasta en la uni la tuve. Pero había los café internet, justo. Los cibercafé, ¿no? Eran 30 minutos, ¿por qué? 5 pesos, yo creo, era feliz eran los cibercafé. Fíjate, yo ahí, cuando yo vivía con mi abuela y mi mamá todavía no se casaba, pues yo, como te digo, gozaba muchos privilegios, ¿no? Nunca fuimos gente de dinero, jamás, pero mi mamá, la verdad, es una mujer bien rifada y siempre se la partió por darme todo lo que estaba a medida de sus posibilidades, y mi papá siempre presente económicamente, ¿no? Entonces,
pues mi viejona, o sea, mi mamá me compró la computadora y mi viejona el internet ahí. Mi viejona es mi abuela, el gran amor de mi vida, entonces ese es un capítulo del que todavía no puedo hablar porque me ataco, chaval. Ah, Entonces, tenía todo a la mano realmente y cuando mi mamá se casa, pues me dio un cambio de la vida así muy tremendón, pero como que yo ya estaba en otro mood, o sea, como que ya me iba al café internet porque ya no tenía los mismos privilegios que con mi ok, abuela, ok. y Ujú. empieza Messenger, los zumbidos, cuando alguien no te Ay, contestaba y el tú nickname, mandando. nickname. Ay, espérate, el que tenía las letras de colores era el más perro, ¿te acuerdas? Sí, sí, Pero sí. era un nivel, porque yo nunca pude tener letras de colores. Tampoco. El Mirk, era el Mirk, No primero sé fue qué el es Mirk. eso. Era el chat que entrabas como a un canal y luego a un grupo de No, Hermosillo. Yo no me te lo acuerdo, estoy chamacos, manejando. que ahí yo veía, eran mis primeros estalqueamientos, porque yo veía, oigan, ahí a la muchacha, porque entrabas a un canal, entonces era un canal de la Prevo, fíjate, no me Ajá, acordaba de eso. no. Entrabas al canal de la Prevo, entrabas al Mirk y luego entrabas al canal de la Prevo. Y ahí estaba como una lista de todos los conectados. Entonces tú dabas doble clic y ya te ibas a una ventana privada, pero esa ventana era pública, o sea, todos los que estábamos en el grupo Ajá. podíamos hablar ahí. ¿Sí me explico? Órale, ok, Eso fue antes de ok. Messenger, no me acordaba, oigan. Mm, ¡Ay, soy muy vieja! No, no me tocó. ¡Ay, mentirosa! Y luego, total, que ya, yo me acuerdo que la chica esta, fíjate los recuerdos que uno guarda, ¿no? La chica esta que le gustaba el chamaco, que a mí me gustaba en ese entonces, se ponía Scooby Galleta. O sea que, oigan, si me estás viendo, Scooby Galleta, Yo era yo te stalkeaba ahí. morrita piso chapita, era yo. Yo no me acuerdo ni cómo, creo que me ponía Morrita Azul, piso Azul 4, algo así, como Luis al revés. Qué vergüenza. Y así era la manera de stalkear. Fíjate, ya stalkeábamos desde el 80. Ay, qué Y tremenda Luisa. sí, yo me acuerdo de eso. Y ya después llega Messenger. Y ya Messenger era más fresón, ¿no? Ya Ajá. llegabas, iniciabas tu sesión y ahí empezaba el monito a dar vueltas, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí, me Y ya te acuerdo. aparecían ahí. El ruido que hacía, o sea, el inicio de sesión, Y, cuando te llegaba la notificación, pues que te hablaba alguien. ¡Ah! No lo podía creer que me estaba hablando alguien, porque no tenía, pues, tantos, como que los tenías que agregar no así me como que acuerdo, ¿eh? a mano, la dirección de correo. Ay, no Pero sé. yo me acuerdo cuando querías Y hacerte pues en media presente ahí, hora, pues no, 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 no podía. cerrar sesión, iniciar sesión. Entonces ya sabías que le ibas a salir la ventanita. ¡Clic! Ay, ¡Clic! sí. ¡Clic! Entonces ya, si no se daba te gosteaba. Pues si no te mandaba mensajes después de hacer eso, estabas gosteadísima. Ay, qué bonitos tiempos. Así es. La verdad es Recordar es que vivir. infancias más sanas, Sí, sí. más sanas. Y yo Más creo que nobles, más, sí. más bonitas. ¿Y Me qué más? acuerdo, Cuéntamelo todo y exagera. me acuerdo también cuando vendían cosas afuera de la secundaria. ¿De ¿Nunca qué? compraste? ¿Cómo qué Eran, cosas? eran unos, Creo que ya sé por eran dónde unos vas. llaveritos, eran unos llaveritos con unos plastiquitos, con unas tiritas. ¿Qué Entonces que ibas a hacer? ibas tejiendo así como que de cuatro, no, no sé, no me acuerdo cómo. Y ya te quedaba así un palito así de plástico de colores. Y hacías hasta tu pulsera o tu Hacías llavero, tu ¿no? Ya pulsera, tu decidía. llavero, Al unas le final le ponían una quemabas canica, una canica, y y luego seguías el tejido. ajá, y comprabas otro el día siguiente. Y luego también me acuerdo de unos collares que traían como una forma de luna y adentro traían mercurio, ¿no te acuerdas? No, qué Sí. viejas son. Y los chokers, ¿te acuerdas de los Sí, chokers? esos que se El estiraban. pescuezo de Y color. aquí, te ponías uno aquí en la cadera también. En Shakira, el No, pescuezo de colores, porque el choker se despintaba, era tan ajá. corriente el plástico. Y las pulseras esas de metalizadas, pero de plástico, digan, era de plástico, ¿no te acuerdas que traías la mano llena así de, son unas pulseras de plástico No me brilloso, acuerdo. así bien, ay, Que no, traían como agua, como líquido con brillos adentro. esas fueron Sí, otras, yo me sí. acuerdo, Andrea, fíjate, y mis amigas se deben de acordar. Estoy sudando, oigan, es que ay, está haciendo mucho calor y los focos no ayudan. Ajá. Me acuerdo mucho que tengo una amiga en particular que ahorita, gracias a Dios, está brillando chingón y le va súper bien. Ujú. Me dice, amiga, yo me acuerdo mucho de los aretes que tú tenías. A Es ver, que yo, a como a ver, mí mi papá me mandaba mi dinerito, yo siempre luxazo, o sea, lo que donde iba, veías lo compraba. luxazo, había evento, me iba a ir a comprar yo mi ropa para el Ajá, tu evento. outfit. Sí, Ajá. olvídate, completo, desde aretes a todo, ¿no? Entonces, me pedían prestada, me acuerdo, mi ropa, mis aretes. Es que yo, amiga, dice, me acuerdo Eras la rica del de tus, círculo. pero era Ya pobre, sé, pues, pues. pero había más, Bueno, había banda de hay vecindad. niveles, Hay la niveles dentro pobreza de la hay niveles. pobreza. Entonces,
ella, fíjate qué curioso, cosas que para mí eran a lo mejor insignificantes, Era lo para ella tenían un valor que decía, uy, yo me acuerdo que tenías toda la gama de colores de aretes y de cuánta ¿Qué cosa y que aretes? Cuéntame. eran unos aretes como de plástico, haz de cuenta, como ¿cómo le llamas ahora cómo se llama? Se me olvidó la español. ¿De qué? Lo que eran como de, ay, no es resina. Pues como resina, es como, ay, no Ay, sé, de colores transparentes, así muy psicodélicos, oigan. Entonces, olvídate, ¿te acuerdas que se usaba el aretón grande en una pero ya época? fue en la prepa, Prepa, ¿no? sí, ya fue en la Ajá. prepa, pero te digo, cómo había cosas que uno, yo me acuerdo que yo, Ya ay, es sé que no tengo cuáles. eso. Unas bolas también. Muy Muchas bonitos bolas. para esa época, porque ahorita me los pongo, ni Ujú. aunque me paguen, ¿sabes cómo? Sí. Sí, esos que traigo se me hacen demasiado exóticos, pero sí me acuerdo como los looks, Ajá. como nos vestíamos, que íbamos a Leisa Guaro, oigan, Ah, a comprar era lo más las top, Leisa mejores Guaro y garras. en las boutiques. Me acuerdo que se estaban usando los pantalones con faldita. ¿Sí te acuerdas? ¿No te acuerdas? Era la moda de la Linda, creo. La de... Moda fariseo. No, 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 eran pantalones con falditas, ¿verdad? Luego los buscas. La que Pero no me cantaba, pero quedan. ya no ves, no Ella, tengo valor. Ya me acuerdo. ¡Qué ajá. vieja soy! Ay, no. Y me acuerdo, pues lo más top era ir a Ley Saguaro. Olvídate, O eras de otro sea, nivel, de alto es otro impacto. nivel. Uf, Ajá. ¿Sabes olvídate. qué sé yo? Unos aceites. Estoy ¿Qué? pensando. Te No, estás no, no, no. destapando, ¿eh? No, aretes de coco. Nunca fuiste a Ley Saguaro, al Candiani, yo me acuerdo, eran unos aretes, era una cuña y atravesaba un palito, o sea, un palito de coco atravesaba y traes unos aretes de coco, de coco. No, yo no iba a No, cambiar ni que era de sí, yo cholos ir también a era fresa cambiar. y eso, pero me gustaban como se veían. Ya después los empezaron a vender en los puestecitos de ahí de catedral y de todas esas partes, pero eran unos aretes de coco. Y díganme que estoy loca, pero se los juro, chama, se los juro. No, es que las modas te das cuenta cómo van cambiando y todo. Y a veces regresan. No, ¿Estamos de sí, acuerdo? totalmente. Entonces, con los juegos y todo esto que empezamos a hablar, porque la Andrea y yo parece que nos empiezan a descoser y un tema nos lleva a otro y otro y Ajá, otro y terminamos hablando de sí, la... son muchos temas. Sí, pero volvemos a lo mismo, las modas y los juegos regresan. Ujú, ¿Estamos de acuerdo? sí. Con otro nombre a lo mejor, Y a lo mejor un poquito ahí de diversificado, o ajá, sea, ¿no? diversificado. Diversificado, ajá, pero llegan y Sí, regresan. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te gustaría que vivieran tus hijos, que tú viviste y que consideras que ahorita la sociedad actual ya no lo está viviendo? Pues yo creo que eso, juegos más lúdicos que sí se los puedo enseñar, pero dijeras tú, pues no hay tiempo. No, sí pretendo enseñarles unos que otros juegos, pero es en la calle, pues, es en la calle, tengo que estar ahí en callejón, Ujú. si no, no se puede. Eso sobre todo, el poder corretear en la calle, o sea, sacarle la vuelta a los carros. Cholear Carro, un carro, rato. vamos para allá. Ajá. Sí, pues eso, o sea, yo creo que todo lo pueden vivir y lo están viviendo, ¿no? Con la tecnología ahora más avanzada, Ujú. pero sí eso, los juegos de antes. Los La juegos. verdad es que sí, es bonito, ¿no? Recordar es vivir y qué bueno que podamos heredarles a nuestros hijos la capacidad de ver lo que nosotros tuvimos la oportunidad de ver con nuestros Sí, ojos, ¿no? Silvana, la otra vez su papá le regaló un set de pinturitas, un estuchito hermoso así. Y me acordé mucho de uno que yo tenía, no sé Ujú. si te acuerdas, eran redondos. Te estoy hablando de 8 Y lo años. sabrías así. Y se El abría, neceser. ajá, el neceser era beige con rosita. No, no, es Ujú. que yo me acuerdo. No, no, había muchas cosas, pero que sí me costaba mucho obtenerlas. Entonces, yo me acuerdo que iba con mi tata Ramón, me daba 5 pesos. Yo iba con mi nana, me daba otros 5 pesos. Luego me iba con mi otro tata y me daba otros 5 pesos. Entonces ya juntaba 15 y iba y compraba. Ujú. Me acuerdo, iba y compraba algo que yo vi porque había una papelería. Ah, eso es otra cosa que yo me venía caminando de la escuela Ujú. y mi hermano y yo. Eso no hay manera de que yo deje a Silvana o a Ramsesito que se vengan solos de la escuela. No Ujú. hay manera, o sea, no es posible eso. Entonces, me acuerdo que pasábamos por una papelería y pues tenía un chorro de cosas a la venta, pero pues no tenía, o compraba en la tiendita o lo ahorraba para luego comprarme eso. Ujú. Y, y, y ya se me fue el avión. ¿Y qué onda, Andrea? Ya te tomaste el centro, me hicimos corte, pues se nos fue el avión, chamacos. Sí, te estaba La edad contando es la como nuestra edad. historia. Pues así la cosa. Yo creo que sí hay muy buenas experiencias, muy buenas vivencias. Estoy un poquito para acá, para quedar más a cuadro aquí. Hay muy buenas experiencias, muy buenas vivencias.
Y hay cosas que sí me hubiera encantado transmitir de mi generación a la generación de mis hijos. ¿Siento que lo logré? No. ¿Siento que lo voy a lograr? No, ¿verdad? Pero ganas no me faltan. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué nos puedes decir? ¿Con qué te gustaría cerrar este capítulo, Andrea? Pues nada más que se tomen el tiempo de enseñarles a sus hijos, o a sus sobrinos, o a sus hermanitos, o a quien quieran ustedes, los juegos que vivieron antes. O sea, me acuerdo de uno que se llamaba Caracol, que dibujabas un caracol, ibas pateándole también con una piedrita, sin salirte, ¿no? Del alrededor. El footbase, yo creo que ya ni se juega el footbase. Ahora es puro tochito y, ¿cómo se llama el otro? El flag, ¿no? Que es el de las El de las mujeres, ajá. Sí. Entonces, yo creo que eso. O enseñarles también, porque fotos, casi no tengo fotos. Yo sí tengo, fíjate, el otro día la Nati me son regaló un baúl ahí de los pocas. recuerdos, pero como que se mojaron. Ok, Con unas no 40 sé. lluvias, porque Con las goteras. están, mira, irreconocibles. Pero sí es, sin duda, lo que uno pueda transmitir a los hijos en cuestión de valores, eso va a ser una herencia invaluable. ¿Verdad? Sí, totalmente. Chamacos, pues yo creo que esto fue todo por hoy. Nos despedimos con este capítulo que a lo mejor para ti es tranquilo, a lo mejor Recordar es vivir. exacto. Nos encantaría que nos dejaras tus comentarios sobre aquellos juegos que tú hacías de más chamaco, porque todavía somos bebés, pues, ¿no? Entonces nos gustaría que nos platicaras un poquito de eso y que te prepararas para nuestro próximo episodio, porque ese viene fuerte y viene con todo. Por eso en este estuvimos serenitas. Sí, tranquilitas. ¿Cómo andas con las heridas de infancia? Pues, ¿qué te dijera? Todos tenemos heridas de infancia y pues hay que trabajarlas. Pero al final del día, como nadie nos preguntó, vamos a platicarte una realidad basada a lo mejor en nuestro anecdotario de vida, pero también apoyados con la presencia y la participación de una experta en materia. Así es. Así que los invitamos a nuestro próximo episodio, Heridas de Infancia. Gracias por estar aquí. Los queremos mucho y acuérdate que nadie nos preguntó.